¿qué hay en las obras de don Eugenio Merino? Al final encontramos que había 4 proyectos de evangelización en torno a un tema que le preocupó toda su vida, que es el apostolado seglar, cómo a través del ministerio de los laicos asociados respondemos a una sociedad que se va secularizando. En sus obras hay 4 proyectos diferentes. Él mismo nos dio este esquema, porque poco antes de morir, él era responsable en la diócesis de León del Instituto Maestro Ávila para la formación del clero, organizaba cursos en verano, y el último curso que él dio en el verano de 1952 lo dedicó a lo que llamaban la cuestión social, en el lenguaje de la época. Y él hizo como un repaso a su vida, 50 años de experiencia, que dividió en 3 etapas. La primera etapa la llamó de las asociaciones, porque se trataba de asociarse para responder al mundo moderno, y en las asociaciones incluía desde las Marías de los Agrarios o las Hijas de María, a los sindicatos agrarios, que eran las cooperativas que había en Tierra de Campos, a los partidos confesionales, las escuelas católicas, toda esa gran cantidad de obras que a partir del siglo XIX la Iglesia desarrolla para intentar responder a la secularización, al Estado laico que le está quitando el protagonismo que tenía la sociedad anterior. Luego habla de un segundo proyecto que llama la Acción Católica, que es los laicos asociados, pero para una misión apostólica, para ser apóstoles en su ambiente, y que esto lo había lanzado en los años 20, en los años 30, el Papa Pío XI, pero dice que en España esto no se llegó a realizar. Y la tercera etapa es la OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica, que en España sí que cuaja como un apostolado obrero hecho por adultos y que además a nivel internacional es una experiencia singular, porque no se parece a lo que hizo Cardin en Bélgica y que tuvo mucho éxito a nivel internacional, que es hacer una organización de jóvenes, pero en la que históricamente en muy pocos lugares ha llegado a gestar una organización de adultos, y no se parece a lo que había en Italia, que era la Asociación de Trabajadores Italianos Católicos, la ACLI, que eran las bases del Partido de la Democracia Cristiana para conseguir votos en el mundo obrero. Entonces, la OAC, que don Eugenio Merino protagoniza, con Guillermo Rovirosa, con Tomás Malagón, es algo singular en la historia del apostolado europeo de su tiempo. Esas son las 3 etapas de las que él habla. Y hay una cuarta, que no son sus obras, sino lo que tradujo. Tradujo un montón de libros de Cardin, de la Hoc, sobre cómo era el apostolado especializado de la Acción Católica en Francia y en Bélgica. Con todo eso, podemos saber cuál es su evolución, cuál es su cambio. Lo que está en el libro es presentar cada proyecto como un discernimiento apostólico, en que primero se dice por qué está cambiando la sociedad. En segundo lugar, qué estrategia tiene que trazar la Iglesia para evangelizar esta sociedad que está cambiando. Y lo tercero, cómo tienen que ser los laicos y los sacerdotes que juntos hagan la evangelización de esta situación. Y se va viendo cómo cambia su manera de entender la secularización, su estrategia apostólica y la espiritualidad del apostolado que pide a sacerdotes y a laicos. Todo esto lo analizamos con la teología de la mentalidad. Es decir, ¿qué mentalidad va teniendo cada uno de estos proyectos? Todos los que hemos tenido de profesor a Argimiro Turrado, pues hemos oído hablar de la mentalidad para arriba, la mentalidad para abajo. Cualquier tratado de teología que nos daba debía dedicar como 4 o 5 semanas en la introducción a hablarnos de la mentalidad. Una mentalidad estática, esencialista, antigua, él decía que no la bautiza ni Cristo, y la mentalidad dinámica, que es la del pensamiento bíblico y la del mundo moderno, según la Gaudium et Spes, que o tienes mentalidad dinámica o ni entiendes la Biblia ni entiendes al mundo moderno. Bueno, pues esto que hemos oído muchas veces, aturrado en clase, ya se atrevían a explicárselo a los obreros que hacían los cursillos iniciales de la OAC, Malagón y Rovirosa. En el cursillo apostólico de primer grado, que ahora se llama curso de conversión, o en el cursillo apostólico de segundo grado, que ahora se llama contemplación y lucha, se habla de las mentalidades a los militantes para que sepan por qué la OAC es distinto al apostolado anterior. Entonces, con este esquema, lo tenéis a la vuelta de la hoja, no vamos a explicar ahora la teología de las mentalidades, sino las obras de Eugenio Merino, pero el que tenga curiosidad de cuál ha sido, digamos, la plantilla o el paradigma, que se dice ahora mucho, de interpretación de las obras, pues más o menos ahí tiene el esquema. Don Eugenio Merino va cambiando de una a otra, sabiendo que en ese mismo curso de contemplación y lucha se afirma que cambiar de mentalidad es más difícil que te arranquen la piel. Entonces, alguien que sea capaz de hacer ese cambio en su vida nos habla de su profunda vida interior, de su apertura al espíritu, a los signos de los tiempos, para que su vida se vaya transformando. Y además no es el cambio de una persona, porque podría decir, bueno, qué curiosidad, un señor ahí tan retirado de lo que eran los centros de la teología
francesa, alemana, del apostolado que iba haciendo este cambio, estando en Valderas, y luego León que hiciera este cambio. Qué curioso. No, pero es que él es un testigo no solo de su conversión personal, sino del cambio que prepara la Iglesia para el Concilio Vaticano II. Hay una cosa que llama mucho la atención, que es que nació el mismo año que Juan XXIII, 1881. Y cuando leemos en una de las novelas de Eugenio Merino, que se titula Cura y mil veces cura, los apuntes que tomaban los seminaristas y los curas en sus ejercicios, y leemos el diario del alma de Juan XXIII, pues resulta que es el mismo lenguaje, los mismos propósitos, la misma espiritualidad, con lo cual hay ese paralelo de esa generación, que Juan XXIII, que protagoniza la convocatoria del concilio, que va preparándose en esa apertura al mundo, en ese espíritu apostólico nuevo, para el cambio que va dando la Iglesia. Y de hecho, la mística de la OAC, o que son las catequesis que escuchabais a don Eugenio en el seminario los miércoles, de las 24 horas de vida honrada en gracia de Dios, son las claves que nos hacen entender el Concilio Vaticano II. O sea, Eugenio Merino hablaba mucho del espíritu litúrgico, o sea, vivimos permanentemente la Eucaristía, el misterio pascual, y eso lo hace Sacrosantum Concilio, es el primer documento del concilio. Hablaba mucho de volver al Nuevo Testamento. Vamos a ver que él leía siempre el magisterio desde el Nuevo Testamento, en particular desde las cartas de San Pablo, desde la mística del Evangelio de San Juan, y resulta que esas son las mismas citas bíblicas que van marcando el concilio y sobre todo lo que propone de la vuelta a la palabra, la Dei Verbum. Cuando habla de la santidad de todos los cristianos, de todo el pueblo de Dios, está anticipando las claves de la Lumen Gentium. Cuando habla de una iglesia en diálogo con el mundo, no de confrontarse a los que son enemigos de la Iglesia, sino hacer un discernimiento de todas las ideologías, del liberalismo, del socialismo, de la técnica, porque hay ya valores cristianos, está ya anticipando la Gaudium et Spes. Lo mismo una Iglesia que es misionera en todos sus miembros, como dice Adyentes, o la santidad del clero secular, como plantea la Presbyterorum Ordinis. Todo esto nos marca el sentido de esta conversión, que es el camino de toda la Iglesia. Lo que vamos a presentar aquí, según tenéis en el esquema, es ver qué significa esta conversión pastoral que antecede al Concilio Vaticano II, luego ver un poco el recorrido de su vida, cómo desde tierra de campos tiene la mirada en todo el mundo, y luego presentar, por lo menos esquemáticamente, estas dos mentalidades y por qué él cambia de una a otra. Hemos puesto la conversión pastoral, ya tiene una larga historia, porque si no parece como una ocurrencia de los obispos en Aparecida o del Papa Francisco, y sin embargo la conversión pastoral significa que si la Iglesia es misionera, en su esencia va cambiando conforme a los signos de los tiempos. No cambia en su misterio íntimo, sino que cambia en su manera de responder a cada época, volviendo siempre a la época apostólica, volviendo siempre a la referencia del Nuevo Testamento, pero la Iglesia está siempre en este cambio, que como dice la Gaudium et Spes, la característica del mundo moderno es cambios constantes y acelerados, con lo cual es permanente cambio. La Gaudium et Spes dice, ahora mismo el cambio es más rápido que la vida de una persona, con lo cual nuestra psicología es más lenta, no solo por la edad, sino porque cambia la técnica, cambia la sociedad, cambian los retos pastorales, más rápido que somos capaces de asimilarlo las personas, o un presbiterio, o una diócesis. Entonces, queda como más subrayado esta constante reforma de la Iglesia en razón de su misión. Para la época en la que está don Eugenio Merino, podemos encontrar un anticipo a la llamada a la nueva evangelización que hizo Juan Pablo II, que es cuando se dice Francia es país de misión. Está terminando la Guerra Mundial y aquello se presenta como una nueva ocasión para ser misioneros, para llegar a los barrios obreros, llegar a los campesinos, llegar a la universidad como misioneros, porque no se trata de restaurar la Francia católica, como se había intentado en Vichy, con Pétain, sino de situarnos de manera nueva en esta nueva situación que nos pide ser misioneros. Y la característica principal es el apostolado obrero. En este proyecto de Francia, país de misión, tanto la JOC como los curas obreros van a tener un protagonismo muy importante, porque la clase obrera, que es una clase surgida ya en la sociedad industrial, está por evangelizar. Y hay que hacer esa tarea misionera dentro de ella. Y por eso desde 1925 en Europa se había especializado la acción católica. Existía la JOC, los jóvenes obreros dentro de la acción católica como evangelizadores, como misioneros de sus propios compañeros. Esta experiencia en España se había paralizado.
La dirección de la Acción Católica Española había estado en manos de los jesuitas y del Marqués de Comillas, y ya en la época de los sindicatos habían impedido que los obreros fueran protagonistas de sus sindicatos. Y en esta época de la Acción Católica, ya con la dirección de Ángel Herrera Oria y de los propagandistas, pues de nuevo se impide en España la especialización de la Acción Católica. Eso hace que al acabar la Guerra Mundial, Pío XII le diga al primado Pleideniel que en España se tiene que especializar la Acción Católica. Y como no saben a quién encargárselo, casi de rebote cae el encargo en Guillermo Rovirosa, que como sabéis es un converso, que ha tenido un abandono de la fe infantil y un retorno a la fe muy místico, y entonces va a surgir la OAC como algo muy novedoso, que entre las novedades que aporta la Iglesia de España es prepararla para acoger el Concilio Vaticano II, porque 20 años después va a haber una generación de laicos, de sacerdotes y de obispos que por haber vivido la espiritualidad de la OAC están en las claves que pueden entender lo que está diciendo el Concilio Vaticano II. De manera especial hay que recordar los grupos de Jesús Obrero, que en los sindicatos fueron el fermento de otra comprensión misionera de la vida del presbítero y de los laicos y de la militancia en la Acción Católica. En este proceso va a tener un gran protagonismo don Eugenio Merino, porque él es el que tenía desde 10 años antes preparadas las traducciones de los manuales de Cardin para poner en marcha la Acción Católica especializada, y no los había podido publicar por la Guerra Civil y porque no estaba autorizado en España la especialización de la Acción Católica. Esto hace que don Eugenio se nos presente como un testigo con sus obras de las dos mentalidades, de los que se oponían al protagonismo obrero y de los que pusieron en marcha el protagonismo obrero. Esto lo podemos entender si vemos el título de su primera obra y de la última obra. La primera obra que publica en 1917 se llama Manual de Táctica Político-Social. O sea, entiende que la evangelización como una táctica político-social. Si tienes el éxito a través de los sindicatos, de las cooperativas, de los partidos, de la universidad, ese éxito te va a llegar a que los hombres conozcan a Cristo. Y además tiene una dedicatoria, pone a los jóvenes propagandistas. Jóvenes propagandistas en ese momento es una organización que había fundado el jesuita Ángel Ayala y que presidía Ángel Herrera Oria, que quiere formar minorías selectas que dirijan a la masa católica. Y su última obra, publicada en 1951, se llama La mística de la OAC, o sea, la mística de los obreros de Acción Católica. Claro, qué cambio, de decir táctica a decir mística, y dedicarse a los selectos, a dedicarse a los pobres, que en la España de los años 40 es la clase obrera. Estos son como los extremos que nos van a marcar su evolución. De una asociación que tiene como estrategia acatar el poder constituido a la militancia obrera que quiere luchar en favor de la justicia y transformar las instituciones injustas. Este cambio hasta ahora era desconocido. El recuerdo de don Eugenio nos ha llegado por algunos militantes de la OAC y sobre todo por los sacerdotes de las diócesis de León, de Valladolid, de Cantabria, que fueron alumnos suyos en el seminario de León. Y los testimonios orales hasta ahora eran sobre todo de la espiritualidad que él inculcaba en el seminario. De todo lo que había dicho antes, a lo mejor la gente decía, escribí una novela que se llama Tierra de Campos, pero te decían a continuación, y nadie la ha leído. Entonces es como el ejemplo de que, bueno, ¿qué había sido don Eugenio antes de llegar al seminario de León? Pues era prácticamente desconocido. Y ahora se ha ido descubriendo, lo habréis visto porque sale de vez en cuando en el norte de Castilla, cada vez que hablan de la autonomía de Castilla y León, por ejemplo, que él fue el primero que reivindicó un estatuto de autonomía para Castilla y León, al principio de la Segunda República. Hasta ahora se citaba el nombre, se suponía que era un seudónimo porque no encontraban los historiadores quién lo había escrito, y es cosa de los últimos años decir, es que este era don Eugenio Merino, además hay mucha documentación para identificarlo. Entonces, lo que vamos a presentar es este cambio. Para los que la habéis conocido, podéis decir, bueno, pues esto que me ha contado don Eugenio yo no lo conocía, o a mí no me suena, porque es verdad este cambio. Y además yo voy a intentar hablar más de la parte de antes, de manera que si luego hay tiempo para un diálogo, puedan salir los testimonios vivos de los que la habéis escuchado, ha sido vuestro director espiritual, y podéis hablar de esa culminación final de su vida, que es la mística de la OAC. Pues vamos a ver en el segundo punto cómo transcurrió su vida. Cómo vivía desde Tierra de Campos con la mirada puesta en el mundo entero. Lo primero que hay que decir es que Tierra de Campos, cuando don Eugenio se ordena, era uno de los principales núcleos del socialismo español.
No nos lo podemos imaginar, pero era así. Porque el movimiento obrero español era sobre todo anarquista, estaba sobre todo en torno a Barcelona y en Andalucía, y el socialismo, el PSOE y la UGT, que ya tenían 25 años de historia, eran la mínima expresión. Tenían una representación en Bilbao, en torno a Madrid y en Tierra de Campos. El primer alcalde socialista de España fue el de Hurones de Castroponce, que creo que sí que tienen al alcalde de Izquierda Unida. Por lo menos estaba Raúl, que era un monaguillo de Castroverde de Cerrato. ¿No? Ahora ha cambiado ya. Ya se ha cambiado, ya hay PP. Pues ahí, Hurones de Castroponce fue el primer pueblo con alcalde socialista. La verdad es que han hecho una tesis sobre eso y han descubierto que empató con el cacique, lo echaron a cara o cruz, según la ley electoral de entonces, y ganó el socialista. Pero la presencia del socialismo en Tierra de Campos era muy fuerte. De hecho, llamó la atención y Pablo Iglesias vino desde Madrid, recurrió a Tierra de Campos, la parte de Valladolid, y lo que llamaba la Federación Socialista de Villalpando, dando mítines, y durante varios veranos había huelgas con motivo de la cosecha, exigiendo una negociación colectiva. Eso impresionó a don Eugenio, que se planteó la cuestión social, según el lenguaje de la época. Y la llamada que había hecho entonces León XIII, que es «id al pueblo». Lo que dice era el Papa Francisco, una iglesia en salida, olera oveja. León XIII decía «id al pueblo». Él le puso la palabra democracia cristiana, que luego ha cambiado de sentido y significa partido confesional, pero en aquel momento era la iglesia sirve al demos, al pueblo, se pone con los últimos y hace obras en su favor. Y lo que va a conseguir, con la ayuda de sus amigos Teodoro y Fulgencio Sánchez Aníbarro, que les llaman los tres de Villalán, porque los tres nacieron en Villalán de Campos, es poner en marcha la Federación de Sindicatos Católicos del Partido de Villalón. Esto significa no solo los sindicatos, cuando decimos sindicato hay que pensar en cooperativa que compran juntos el abono, venden juntos los productos, dan cursos de capacitación agraria, después ponen una fábrica de harina, una panadería, una fábrica de queso, un periódico, una escuela. Todo este conjunto de obras sociales es lo que se llamaba entonces el catolicismo social, la aplicación del Rerum Novarum. Y llega a ser una de las federaciones modelo en España. De hecho, los historiadores, un sacerdote de aquí, que era Mateo, hizo una historia sobre esta federación, pero incluso historiadores marxistas, cuando estudian el cooperativismo agrario, hay un libro que habla de toda esta historia que se llama Propietarios muy pobres, que para la historia de contarlo de España para hacer un capítulo sobre la Federación de Villalón, porque dice que fue como el modelo de la teoría que tenían. O sea, lo que consiguieron hacer en torno al arciprestazgo de Villalón era como la realización de ese proyecto que tenía León XIII, el Rerum Novarum. La propuesta es, sobre todo, de hacer obras para que se convenza a la gente de que mejor que el socialismo y mejor que el liberalismo es la solución cristiana al problema social. Don Eugenio escribe una obra de teatro sobre esto que se titula «Lo que vale un cura en dinero». Él dice la gente que no merece la pena ser cura, que es una mala carrera, porque es mejor ser veterinario o ser médico o ser secretario del ayuntamiento, porque eso es lo que necesitan los pueblos. Dice, pues yo os voy a demostrar que lo que más dinero da a un pueblo es un cura formado en doctrina social. ¿Por qué? Porque va a enseñar a utilizar los abonos, va a enseñar a poner injertos en las viñas que se han muerto por la filosera, va a recomendarles una raza de vacas que produce mucha más leche que la anterior. Entonces, quien más desarrollo social, según la palabra moderna, ¿no?, que ya es de la Popular Progreso de Pablo VI, desarrolla son los curas. Es la mejor carrera al servicio de la gente. Pero la clave es el dinero. Él dice, ¿qué lista anda la gente cuando suelta el dinero? Cuando suena el dinero y vendrán a nosotros y se convertirán a Cristo. Esa es la lógica de este proyecto de evangelización. El éxito social, el éxito político, que va a hacer que la gente se acerque a nosotros. Y además en esto se implica no solo sus amigos sacerdotes, sino toda su familia. Su hermano Fidel, que también estudió en Valderas y luego en Burgos, se ordena sacerdote y en lugar de hacer oposiciones, no se presenta a las primeras oposiciones que hay cuando él sale, sino que pide la capellanía de Villafrechós y allí se dedica a estudiar idiomas y a prepararse para poder ser capellán de la Residencia Católica de Estudiantes en Madrid. Una obra con la que querían dar réplica a la institución libre de enseñanza que tenía su famosa Residencia de Estudiantes, donde estudiaron Buñuel y Lorca y Dalí, todos estos intelectuales, ¿no? Y entonces quiere decir que la familia, que está en Villalán con su pequeña labranza, a sus expensas está sosteniendo el estudio para que Fidel consiga ese objetivo de educar a las élites en Madrid. Consigue la plaza y a los 4 meses muere y no sigue el proyecto adelante. Por eso don Eugenio hablará
en los congresos católicos de los años 20 de que hubo un intento de hacer esta educación de las élites y que uno se quedó ciego y el otro se murió, que eran él y su hermano. Entonces, el nivel de implicación, que no solo es que su padre y su hermano soltero, que están en el pueblo, formaran allí el sindicato y todas las obras que él planteaba, sino implicarse incluso en un proyecto para evangelizar el conjunto de España. Y hay otro hermano, que es Eusebio, que también estudió en Valderas, acabó la carrera de teología, era subdiácono, fue a licenciarse a Burgos y ahí se metió jesuita. Dejó la carrera sacerdotal y pasó a los jesuitas. Y después murió como misionero en China. Esto también es muy importante para la vida de don Eugenio, porque si recordáis, él insistía en la santidad sacerdotal y en resistirse a que cuando daban los ejercicios en los seminarios, los frailes pescaran vocaciones para la vida religiosa. Porque esa había sido la historia de su hermano. Él había llegado hasta ser subdiácono y había pasado después a jesuita. Pues esta es la primera época y la implicación de don Eugenio con sus amigos, con su familia, en este proyecto. Él, como todo el catolicismo español, con la dictadura de Primo de Rivera, da este proyecto por logrado, como un éxito conseguido. Después de la coronación del Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, en el año 19, van desarrollando todas estas obras. El rey Alfonso XIII se apoya mucho en la Iglesia, sobre todo cuando es el primado el cardenal Segura, y dan por sentado que están en un país católico. Y de hecho la novela Tierra de Campos termina así, con el triunfo de la Federación de Villalón sobre los caciques en un gran mitin y en un funeral homenaje al presidente, que es el protagonista de la novela. Hemos triunfado. Eso dice el año 29 y el año 31 llega la Segunda República. Y resulta que en España las fuerzas que no aceptan a la Iglesia, que están en otros planteamientos, son tan fuertes como para ganar las elecciones municipales, como para hacerse con el poder, como para hacer una constitución muy laicista. Y entonces a don Eugenio se le cae todo su proyecto. Está en otra situación, en una España que él no se había imaginado. Y además lo vive en Valderas, donde la Segunda República es como un anticipo de la guerra civil. Desde el mismo día de las elecciones, aunque había ganado la derecha, por la fuerza no dejan al alcalde tomar posesión y los socialistas de la Casa del Pueblo se hacen con el ayuntamiento. Y además en ese tiempo viene un trotskista desde Asturias, le llamaban de mote Chicherín, que Chicherín era el nombre del ministro de Exteriores de Stalin, y radicaliza al socialismo que había en Valderas. Y no solo es eso, sino que la respuesta desde la derecha la encabeza un sacerdote castrense que estaba allí expedientado por haber apoyado el golpe de Estado contra la República del año 32, que se llama Nemesio García Pérez, y que organiza un grupo que después será fundador de la Falange y que es un grupo que también practica el terrorismo. Entonces, don Eugenio está viviendo en la misma calle donde está el seminario de la Casa del Pueblo, donde está ahora el cine, que ahora vuelve a ser la sede de la UGT. Salen unos pistoleros, otros dirigidos por un cura, a tiros por el pueblo, y él planteándose cómo se evangeliza esta sociedad. ¿Cómo es posible que los cristianos acojamos la llamada del Papa que nos ha dicho hay que acatar la República, hay que aceptar este sistema político? Y en segundo lugar está pidiendo el apostolado de la acción católica, es decir, hay que ser misioneros en este contexto. No reconquistar el poder político, sino hacer un planteamiento misionero. Don Eugenio conoce esto y trata de divulgarlo en la diócesis de León y escribe 2 folletos en el Diario de León. Uno se llama El espíritu de la acción católica y otro El católico ilustrado en materias políticas. Ahí plantea que la acción católica, antes que una organización, es un espíritu misionero, como el que se ve en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y que no es el primer objetivo la confrontación política, ni siquiera las grandes obras sociales, que esto tiene que estar en un segundo plano, como obras auxiliares, sino que hay que dar prioridad a lo que él llama la acción católica, con minúscula, que es que cada cristiano viva la autenticidad del bautismo, sea tan verdaderamente cristiano en su ambiente, que sea un apóstol que convenza a sus vecinos de la superioridad del Evangelio, para llegar así a los que no conocen a Cristo. Y cuando habla de política, habla de separar la acción política de la acción de la Iglesia, de que haya un pluralismo entre los católicos en política, que puedan participar en distintos partidos y que la Iglesia o la acción católica como organización no participe en las luchas políticas. En este momento se entera de que en Bélgica hay la experiencia de que miles de comunistas se están convirtiendo al cristianismo por la acción católica especializada que es la JOC. Y él se va a Bruselas a vivir 2 meses
con Joseph Cardin, que está poniendo esta experiencia en marcha, y a participar en el Congreso Jubilar de la JOC por los 10 años de su fundación. Él confiesa que le impresionó la madurez cristiana de aquellos militantes. Él dice, yo llevaba toda mi vida de catedrático de teología y un adolescente militante de la JOC me tuvo que explicar lo que es el sacramento de la confirmación, que el Espíritu Santo hace a todos los cristianos adultos y apóstoles de la acción católica. Él ve que efectivamente está habiendo muchas conversiones y sobre todo que hay una organización que la llevan los propios obreros, sin la dirección de otras clases. Tiene además allí una experiencia que va a marcar su futuro, porque siendo el único español que está allí antes del Congreso, se presentan por allí un grupo de sacerdotes que son los alumnos de ese año de la Casa del Conciliario que Ángel Herrera Oria había puesto en Madrid para tener sacerdotes que dirigieran la acción católica nacional. Y en el diálogo que tiene con ellos, estos se manifiestan ya opuestos a esa especialización de la acción católica. Don Eugenio no lo oculta, cuando publica el libro lo dice en la introducción, sabiendo que estos sacerdotes eran gente como Tarancón, como Morcillo, que los que luego van a ser los grandes protagonistas de la historia de la Iglesia de España en las décadas siguientes. Y él lo publica, no querían el protagonismo obrero, les parecía que era meter la lucha de clases en la Iglesia, que no se puede uno fiar de los pobres. Entonces él sabe que cuando viene a España, con los libros debajo del brazo para traducirlos, va a haber una oposición, y aún así los traduce inmediatamente. Son libros muchas veces que el Nihil Ostas del Obispado lo tienen del año 35, del año 36, aunque no pudieron publicarse hasta el año 47. Él sigue con este empeño de la evangelización, de la acción católica, y en plena guerra civil hemos encontrado algunas cartas que escribía a los seminaristas que estaban en el ejército como alféreces provisionales, en las que les cuenta lo que está haciendo. Aparte de ser capellán de monjas allí en Valderas, en el verano del año 38, que es un año jubilar en Jacobeo extraordinario, él se va a Galicia. ¿Por qué? Porque allí se está reconstruyendo la acción católica en zona nacional. Allí está pasando la guerra Tarancón, que ha escrito un libro que es el Manual de la Acción Católica de esa época, en el que él quiere conocer si en España se va a hacer esa acción católica en el ambiente. Y además les escribe a los seminaristas que aprovechen la guerra para hacer acción católica en las trincheras, para hacer grupos de formación y evangelizar a los soldados que están en la guerra junto a ellos, según los métodos que él ha traducido en sus manuales. Pero también en esa experiencia ve que hay dos proyectos, porque si leemos hoy el manual de Tarancón, nos quedamos un poco alucinados por lo que ha sido Tarancón después, cuando dice, la misión de la acción católica en el nuevo Estado es formar a los militantes de la falange tradicionalista y de las JONS. O sea, poner la acción católica al servicio del partido único que en ese momento está creando Franco. Entonces, ya vemos que ahí don Eugenio se está viendo cada vez más solo. Y si lees el boletín del Obispado de León o las charlas que daban, está cada vez más solo, porque él está con unas ideas muy claras que son las que pide el Señor, que es lo que está pidiendo el Papa, pero muy solo en un ambiente en que eso no estaba teniendo eco. Para colmo, acaba la guerra y, como sabéis, cierran el teologado en Valderas. Cierran el teologado porque tienen que aplicar lo que ha dicho una visita pontificia a todos los seminarios de España, que ha habido el año 34, y ahora ese informe, que entonces era secreto, pero ahora ya lo ha publicado la editorial Sígueme, a don Eugenio le ponen a escurrir. Porque dicen, siendo una de las cabezas mejor preparadas de la Iglesia de España respecto al apostolado moderno, el seminario de Valderas para nada responde a eso. Está mal administrado, no es higiénico, la biblioteca está anticuada, no tiene profesores preparados y además el rector está tan configurado con esos errores que no los ve, ¿no? Entonces le quitan de rector y le ponen durante 2 años en León como profesor de francés, que es un gran palo porque él ha defendido la carrera eclesiástica y pasar de ser rector a profesor de francés, que en teoría era lo que hacían los más novatos para que fueran aprendiendo y con los años llegaran a profesores de dogmática, pues es quedarse vacío de todo. Porque también los sindicatos que tanto éxito habían tenido en la zona de Villalón son nacionalizados por Franco. Los periódicos católicos son nacionalizados. Entonces, todas las obras en las que él había creído, empezando por el seminario de Valderas, desaparecen. Y en ese vacío, hasta que le hacen director espiritual a los operarios, hay un cambio más profundo en él. Puede ser como una noche oscura en la que tiene que quedarse en lo esencial. Lo esencial de la vida cristiana, que además va a tener que profundizar en ello porque le hacen director espiritual del seminario. Ya no tiene obligaciones administrativas como rector ni de disciplina como precepto, sino tiene que ser el director espiritual
de cientos de seminaristas, desde los pequeños a los mayores, a los que tiene que iniciar a la vida cristiana. Y como se ha quedado ciego y no puede leer las clases, me decía esta mañana Gregorio, no podía leer ni el breviario ni el misal, tenía que rezar de memoria, tiene que inventar un método, que es antes de la clase, decir a un seminarista que suba a su cuarto, que le lea la lección, él rumiarla. Además era muy de rumiar, porque ya en Valderas le habían puesto de mote saca la hebra, porque la gente le veía paseando y dándole vueltas al coco todo el tiempo. Y entonces va profundizando en lo esencial, decantándose en lo esencial de la vida cristiana, que son las 24 horas de vida honrada en gracia de Dios, cómo la gracia del bautismo nos lleva a la plenitud humana y cristiana. Y además es muy cercano, muy acogedor y plantea con mucha valentía tanto la crisis de vocación como el problema de la pubertad y de la adolescencia. Todos los años se interrumpía la presentación sistemática de la vida cristiana que iba haciendo las charlas de los miércoles para hablar de la crisis, que es el cambio de la pubertad, sin ningún pudor de explicar a los jóvenes, a los más pequeños, lo que les iba a venir y a los que estaban en ella lo que estaban pasando, de manera que les ayudaba a interpretar su crisis y a madurar en la fe. Toda esta mística, que después se publicará como la mística del AUAC, hace una pequeña primera redacción, que es un folletín que titula Proyecto de bases para una restauración de la vida cristiana, y que, según recordaba don Aurelio, que era compañero de él en el seminario, lo hizo para mandar uno a cada obispo de España. Y ahí presenta las tesis de la mística de la UAC, lo que es la incorporación a Cristo, el espíritu litúrgico, la contemplación de todos los cristianos. Lo va presentando, a partir de ahí tiene que renovarse la Iglesia, y con una crítica muy fuerte a lo que es el cristianismo triunfal de los años 40. Él dice, no evangelizamos porque en los cuarteles y en las fábricas se confiese en masa porque lo manda el reglamento. Entonces, toda la conciencia del catolicismo español, hemos vencido la guerra, esto es un país católico, hay muchas vocaciones, él lo juzga desde la mística cristiana, pero esto es auténtico, esto es verdadero o es rutinario o es anémico. Y en este contexto es en el que va a llegar a la UAC. Como hemos dicho, Pío XII por fin aprueba el apostolado obrero para España, más bien que aprobarlo lo exige, y entonces don Eugenio Merino pasa a ser conocido en primer lugar por sus traducciones. Se puede ver las primeras cosas que ensaya Rovirosa en la UAC, los primeros años, que son de ensayos, de ensayo y error, se parecen mucho a las cosas que dice el manual de la Hoc belga que había traducido don Eugenio. Pero sobre todo el año 48, en el segundo año de historia de la UAC, organizan jornadas de formación por toda España y la del noroeste la hacen en León, en el seminario. Y a don Eugenio le encargan las pláticas de espiritualidad, ¿no? Seguro que cuando vais a un congreso, siempre lo más importante es la charlita de laudes de por la mañana, ¿no? Luego están los ponentes, pero eso es lo que le encargan a él. Y él empieza a explicar, la primera de todas la da sobre la unción de enfermos. No sé, yo nunca hubiera empezado una charla a un grupo de obreros, sabiendo que muchos son antiguos comunistas, por la unción de enfermos. Pero su lógica es, son mineros, pasan enfermedades, se mueren en el trabajo. ¿Qué sacramento es más cercano al dolor? La unción, pues empiezo por ahí. Y lo siguiente, hablar del bautismo, del don del bautismo, de las 24 horas de vida honrada en gracia de Dios. Y de que sus hijos bautizados son un sagrario que tienen en casa, porque ahí vive la Trinidad. Y resulta que entre todos los obreros que quedan muy impresionados, hay un grupo de Asturias, capitaneado por uno que se llama Jacinto Martín, que eran antiguos anarquistas, que venían a fisgar qué hacían los católicos con los obreros, si podían reventarlo. También porque como les pagaba el día a la fábrica, porque lo mandaba Franco, pues también tenían unos días libres, esas eran sus motivaciones. Pero llegaron tan entusiasmados de las charlas de Eugenio Merino que estos antiguos anarquistas le regalaron una noche de adoración al Santísimo. Y luego se iban en los coches y en los trenes gritando por las ventanillas las consignas de las catequesis de don Eugenio, 24 horas de vida honrada en gracia de Dios. Esto al obispo Almarcha, que era el obispo de León, le impresionó mucho, tanto que al año siguiente dio una conferencia en comillas a los seminaristas y les explicó que eso es lo que había que hacer para evangelizar a los obreros, lo que había sucedido en León. Por eso a don Eugenio, la Comisión Nacional de la UAC, que asistía a ese curso, le propone al primado para que sea el primer conciliario. Cuando tiene 70 años, cuando está enfermo, cuando está ciego, tiene que cumplir eso, que era el sueño de toda su vida, cuando ya no va a poder. Hay mucha oposición al nombramiento. Hay muchos que dicen que quieren perjudicar a la UAC.
que lo que quieren los obispos es que les contagie esa enfermedad que ha habido el año antes en el seminario y que ha matado a varios seminaristas y que ha hecho que se cierre el seminario, y que decían que lo contagiaba don Eugenio en el confesonario. Dice, ¿quieren acabar con la OAC? Pues que nos contagie el conciliario. Otros dicen, no, no es el hombre adecuado. Hace falta alguien vigoroso que controle a los comunistas que se han infiltrado en la acción católica. Hay otros que dicen, hace falta alguien con más habilidad política, porque estaba en juego si les cerraban o no les cerraban el periódico a la OAC, y el conciliario iba a ser una persona clave en la negociación con el primado. Frente a todas estas críticas, Rovirosa escribe en una carta a un amigo, es providencial, que la OAC se construya sobre la debilidad, sobre un anciano, sobre un ciego. Y sobre todo, que las grandes obras que pone en marcha la OAC, como algo singular en la historia del apostolado, el plan cíclico, las charlas del boletín, la mística de la OAC, tienen la impronta de la mística de don Eugenio Merino, recogida por un converso, como es Guillermo Rovirosa, y luego sistematizada por un gran teólogo, como es don Tomás Malagón. Este es el recorrido de su vida, que ya nos da una idea de cuál es su evolución. Pero ahora vamos a presentar, por lo menos en esquema, las dos mentalidades que están en los extremos de este proceso de evolución, así, puestas muy en extremo para que veamos las diferencias. En el Manual de Táctica Político-Social, que quería reevangelizar en España, su análisis se basa en que la secularización viene de fuera. Son filosofías extranjeras, entonces decían exóticas, como el darwinismo, el socialismo, el liberalismo, el racionalismo, vienen de fuera a través de la universidad, de la prensa, y contagian al pueblo español y rompen su unidad católica. Le preocupa especialmente la emigración, porque su tesis es, nadie es tan católico como los de Tierra de Campos. Pero resulta que van a Asturias, van a Bilbao a trabajar de temporada, a las minas, y cuando vuelven contagiados de socialismo. Lo curioso de esto es que cuando escribe un católico social de Bilbao sobre el mismo tema, dice, aquí no puede surgir el socialismo en Bilbao porque no hay nadie tan católico como los vizcaínos. Pero como vienen los de Tierra de Campos, que son de fuera, son menos piadosos y contagian a los nuestros de socialismo. Esta anécdota nos da un poco la idea de la mentalidad. Lo nuestro es una patria católica, si hay algo que no sea católico, tiene que venir de fuera. Y por eso les preocupa la universidad, la buena prensa y el preservar a los obreros del contagio de estas ideologías. Y sobre todo, don Eugenio culpa a las clases altas. No cumplen con su misión de dar buen ejemplo, de ser una aristocracia, que dan ejemplo de lo bueno, y no conocen la doctrina social de León XIII, con lo cual no la aplican. Por eso su objetivo estratégico es cambiar la élite. La novela de Tierra de Campos es una historia de esto, de cómo un pobre cordelero que no tiene ni tierras se pone a estudiar y consigue ser un gran labrador a la moderna. Le pone de nombre Policarpo, que en griego es mucha cosecha, y gracias a la formación católica agraria que le da el cura y al acompañamiento en la piedad de su mujer, llega a ser el labrador ejemplar y alcalde y presidente de la Federación y todos los cargos en los años 20. El contrario es el cacique, que al cacique le llama Fausto, que es quien vendió el alma al diablo, y de mote le pone el estudiante, porque el pueblo le llama así porque nunca acabó los estudios, y todo su mérito es que se casó con la rica del pueblo y así se hizo cargo de la herencia de su suegro. Esto no es casualidad que esté así la novela, sino que en su manual de táctica dice el mundo es una pirámide, la cúspide de la pirámide la ocupa el Papa, entonces San Pío X, que ha dicho que hay que restaurar todas las cosas en Cristo, y desde el Monte Vaticano nos llega la luz. La luz son consignas concretas que los grandes talentos de cada país, que son los directores nacionales, tienen que transmitir a los talentos intermedios, que son los directores diocesanos, y estos a la masa, para organizar la masa católica, que está dormida, y que España vuelva a ser un país cristiano. Él va a desarrollar en las ponencias que manda al Congreso Nacional de Educación del año 24 cómo formar a todos a este nivel. La élite del clero y del laicado, los cuadros intermedios. Tiene ahí una reflexión sobre la formación permanente en los arciprestazgos que es impresionante, ya en los años 20, y cómo se va a formar la capacitación agraria de los campesinos para que, aumentando su producción, no caigan por el hambre en la tentación del socialismo. Su planteamiento es muy tradicionalista, en el sentido de que identifica evangelizar con defender la tradición católica. Él habla de la patria de Tierra de Campos como un alma enferma porque sus hijos han dejado de creer en ella. Entonces es necesario volver a creer en esta Tierra de Campos que tiene una mina y en lugar de emigrar a las minas, descubrir la mina que es el corazón y la cabeza de sus gentes que necesitan formación para hacer una agricultura moderna. Pero sin embargo no es tradicionalista.
no está con los carlistas, que no aceptan el sistema liberal, sino que quiere la modernización agraria e industrial y participar en las elecciones, incluso llegar a hacer pactos electorales con partidos liberales. Pero aún así, para él, el modelo de España evangelizada es Villalán. Él en ese congreso da 2 ponencias para querer convencer a todos que todas las escuelas de España, las de los jesuitas, las de los salesianos, las de las grandes capitales, tienen que ser como la escuela de Villalán, donde es una escuela muy piadosa, donde se reza a todas horas, donde los monaguillos pueden salir a los entierros y a las novenas, y que esa es la escuela católica que va a evangelizar a la España secularizada. Este es como su primer proyecto. El segundo proyecto, que está puesto ahí con el lema de Pío XI, que es Obreros Evangelizadores de Obreros, curiosamente él lo escribe antes de ir a Bélgica. Hasta ahora se decía, bueno, fue a Bélgica, le impresionó tanto y cambió la mentalidad. Pero sus escritos del año 33 ya tienen otro esquema, ya están en otra lógica, que es que ha dicho el Papa que los obreros evangelicen a los obreros, pues él radicaliza esto. Todo cristiano es el misionero en su ambiente. Es una cosa que ya decía Pío XI. Pío XI lanzó a la vez la JOC y el Domum y el clero nativo. Y les decía a los de la JOC, vosotros sois como los misioneros, pero con mono de azul. En vez de ir con sotana blanca de misionero a África, vas con mono azul a la fábrica, pero la clave que tenía Pío XI era ya la misión ad gentes. Y el sacramento de la confirmación como origen de la misión de los laicos. Y esto lo coge muy rápido don Eugenio Merino. Empieza a hablar de ello antes que otros autores extranjeros y sobre todo antes que otros autores españoles. Pero él va más allá porque dice, si esto es así, lo que hay que hacer es que la cárcel la evangelicen los presos. Eso sí que es radicalizar mucho el protagonismo de los pobres. O en ese momento que el padre Nevares, es el que da la N de Linea aquí, que era el dirigente de las obras de los jesuitas, había hecho una obra nueva para la República en Madrid, que era la Casa de Escritores, donde iban a vivir jesuitas especializados en escribir libros de apologética. Y don Eugenio dice, yo no niego que hagan falta escritores, pero lo que nos hacen falta son golfillos, gente que se atreva a ponerse en medio de la calle a vender los libros, porque es en el ambiente donde está la misión. Por tanto, la intuición de la evangelización de los obreros la extiende a toda la Iglesia. Y además habla de un espíritu de la acción católica, es decir, la vida cristiana vivida auténticamente contagia entusiasmo por el Evangelio, como pasó en los Hechos de los Apóstoles. Por eso, cuando interpreta el proceso de secularización, dice, ahora es más fuerte la oposición. Las ideologías laicas, con el comunismo, con el nazismo, con todo el liberalismo capitalista, es más fuerte que cuando escribía 20 años antes. Sin embargo, lo que más le preocupa es que no haya un cristianismo auténtico, que los cristianos no viven en verdad el Evangelio. Y sobre todo, separar la política del apostolado de la Iglesia. Todas las obras que antes la habían entusiasmado, ahora las presenta como obras auxiliares. No son acción católica, no son esa vida cristiana apostólica que contagia, sino que la política tiene que estar al margen de la acción católica, por tanto del laicado organizado, y los obispos no pueden intervenir en ella, sino solamente pedir la unidad a los cristianos en caso de que la Iglesia sea atacada. Habla además del pluralismo de los cristianos en política, que la misma fe lleva a distintas opciones políticas, como luego dirá el Concilio Vaticano II. Esto en España no se lleva a la práctica. Primero, porque se desconoce. Yo me estuve aquí en el desván del seminario, en la biblioteca y en los agustinos, un año leyendo todos los manuales de acción católica de esa época, que era el tema de moda y salieron muchos, y resulta que no están diciendo estas ideas, y menos sobre la política. Y sobre todo porque lo que él dice, que es un hecho extraordinario, que es que la política ataque a la Iglesia y los obispos pidan hacer un bloque de defensa, era lo que pasaba todo el tiempo en la República. Porque sea la legislación contra los jesuitas, contra la escuela, contra los cementerios, contra el divorcio. En cualquier momento los temas de referencia eran tocados y los católicos actuaban como bloque, con lo cual era muy difícil distinguir la acción de la Iglesia de la de los laicos bajo su responsabilidad. Pero, aunque no lo ve realizado en España, ya hemos dicho que el año 35 viaja a Bélgica y lo encuentra ya realizado en la JOC, en un país donde era posible, porque llevaban desde el siglo XIX aceptando el sistema liberal con partidos y sindicatos católicos, porque era un país donde convivían con los protestantes. Con lo cual, el unirse los católicos no era unir toda la masa del país y de la patria, sino que era, como pasaba también en Estados Unidos, participar en una sociedad que política, religiosamente, era plural.
Entonces era más fácil que entendieran el pluralismo allí que en los países latinos, donde todos eran católicos. Bueno, este es el cambio, de querer evangelizar las élites, de querer restaurar la patria, a un planteamiento misionero desde los pobres. ¿Por qué cambia? Pues os he puesto ahí 4 puntos que marcan mucho su mentalidad y su cambio. El primero es su amor al mundo moderno y a los avances de la técnica. Él está enamorado de los avances técnicos. Cuando era rector de Valderas, en las charlas de San Juan de Ávila, a veces se hablaba del telégrafo sin hilos o se hablaba de los aeroplanos. Él, por ejemplo, a los que eran un poco reticentes les decía, pues gracias a la aviación se pueden salvar armas, porque ahora allí, en la guerra de Marruecos, cogen al capellán, le llevan en avión y puede dar la unción a los que están en el frente. Entonces, había todo tipo de argumentos para defender el amor a la técnica. Sabéis que desde el punto de vista de la arqueología, él es el pionero de la arqueología moderna en Castilla y León. Hizo las primeras publicaciones en el Boletín de la Real Academia de la Historia y Germán Delibes dice que toda la base científica para después avanzar en la arqueología siempre ha sido el punto de partida, las primeras investigaciones de don Eugenio. Fomentaba las técnicas agrarias más avanzadas. Incluso tiene una obra de teatro donde explica un método de siembra que es lo que hoy se llama la siembra directa, que dicen los agrónomos que sería el más adecuado para tierra de campos, aunque los labradores siguen sin estar de acuerdo, como en tiempos de don Eugenio. Y en tierra de campos termina un mitin diciendo que Castilla y León puede tener una economía autárquica sin depender de otros porque podría hacer electricidad con molinos de viento, que son cosas que ahora en el siglo XXI estamos viendo que se están realizando. Entonces, este amor a la técnica, a lo moderno, marca su mentalidad. Con este método lee el Magisterio. En la comparación entre los libros de don Eugenio y otros autores contemporáneos, él capta siempre la novedad de lo que está diciendo el Papa. Incluso hay un libro inédito en el archivo de la OAC que está corregido porque ha dado un discurso Pío XII, ha hablado de la acción católica y cambia el libro, porque esa semana Pío XII ha dicho una cosa nueva. Eso marca un poco su mentalidad, pero la mayoría de los autores entienden que lo que se le pide a la acción católica es combatir al mundo moderno, como se había dicho en el sílabus, o conseguir la unidad política de los católicos, como había dicho León XIII. Y don Eugenio capta siempre la novedad. Esto pasa también con el magisterio de Juan Pablo II, de Benedicto, que ya se ha puesto el cliché de que es tradicional, o de Francisco de que es progresista, y realmente ¿quién se entera de lo que han dicho? O sea, si analizáramos hoy los medios de comunicación, cuando informan del Papa, este fenómeno se está dando. ¿Cuál es la novedad que parte del Evangelio, del Nuevo Testamento, de los padres del momento? Y su método se basa en la Biblia, como dirá luego el Concilio, como alma de la teología. Él entiende que lo que dice el Papa de la acción católica es volver a los hechos de los apóstoles. Esto es muy importante porque tanto el manual de Herrera Oria como el de Tarancón dicen que la acción católica está en el campo del derecho público eclesiástico. Derecho público eclesiástico son las relaciones Iglesia-Estado y, por tanto, la acción política de los cristianos para recuperar la libertad de la Iglesia ante el Estado. Entonces, entender la acción católica como lucha política por una nueva cristiandad, a una nueva vuelta al Nuevo Testamento y a la espiritualidad que aportan las cartas de San Pablo para los sacerdotes y para los laicos, hay un gran cambio en el método teológico. Y lo que os sorprende esto es que lo escriba uno en Valderas el año 32. Y sobre todo la mística. Siempre es más importante la mística que la organización, en todas sus épocas. Y especialmente en este tiempo de la República, la Acción Católica Nacional traduce un libro de Bélgica que se llama El Código de la Acción Católica. El género literario es como un código con sus cánones. Y el libro de don Eugenio se llama El Espíritu de la Acción Católica. Entonces, el cambio de planteamiento que él tiene en su lógica de acoger el magisterio es bastante claro. Pero también cambia su teología sobre la relación entre fe y política. Él va a situar, como hace el Concilio y después Juan Pablo II, la teología política en el campo de la moral. Son unos principios que se deducen de la fe desde los que se hace un discernimiento de las ideologías adversas, pero también de la propia posición. Y como es un discernimiento moral, luego va a haber en el plano político distintas opciones entre los cristianos, que van a tener que elegir entre distintos partidos, él entiende todavía confesionales. Y además esos principios que nacen de la fe son principios universales porque son de ley natural. Quiere decir que cualquier persona sin tener fe puede acceder a ellos. Y además el objetivo de la política es el bien común, no defender a la Iglesia. Claro que se defiende a la Iglesia porque la labor de la Iglesia es buena para cualquier sociedad, pero el fin de la política es el bien común. Por tanto, es una política universal en el plano moral que defiende el bien común y no es una ideología
cristiana frente a otras ideologías. Esto le hace decir que, haciendo este discernimiento en la situación de España del momento, muchos partidos confesionales están en contra de los principios de la doctrina social de la Iglesia, sobre todo en materia de justicia social. Él dice, si leyéramos un párrafo de la 40ª a muchos católicos españoles, nos dirían que lo ha escrito Carlos Marx. Y sin embargo, en muchos partidos socialistas, estos principios están mejor reflejados. Por tanto, la clave es un permanente discernimiento. Frente al enfrentamiento ideológico del catolicismo frente a las ideologías modernas, él hace un discernimiento de lo propio y de lo ajeno. Por eso ya en su primer libro, de joven, ponía un refrán: Dios y el diablo juntos en un costal. No puede decir, todos los de derechas son católicos buenos, todos los de izquierdas son ateos y malos, no hay que discernir, sean de izquierdas, de derechas, sean católicos o ateos, el bien o el mal que hay en ellos. Y desde ahí establecer ese diálogo evangelizador. Todo este proyecto de don Eugenio Merino se va a realizar en la OAC. Él se va a encontrar con un regalo, que es que le hagan conciliario de la OAC, donde esto está sucediendo. Por eso el final se titula Guillermo Rovirosa y su esposa Caterina, el sueño cumplido de don Eugenio Merino. ¿Por qué? Porque la OAC la forman un grupo de conversos. Los primeros militantes que tiran de la organización y le dan una impronta distinta a todas otras organizaciones son conversos. Guillermo Rovirosa, que viene del espiritismo y de la teosofía, Jacinto Martín, que viene del anarquismo, Ramón Quintanilla, que viene del comunismo, Julián Gómez del Castillo, que viene del socialismo, son ateos convertidos a Cristo. Y esto es lo que soñaba don Eugenio Merino. De hecho, la historia del matrimonio de Guillermo Rovirosa y de Caterina transcurre en paralelo y con las mismas fechas que las de los personajes de las novelas de Eugenio Merino. Son personajes, los varones, formados en una familia cristiana, que han abandonado en la universidad la fe y que por la tarea de los sacerdotes y de sus mujeres vuelven al cristianismo y son los protagonistas de la acción católica. Esa es la historia de Rovirosa. Formado en una familia cristiana, escandalizado por un colegio religioso, en la universidad abandona la fe y es su esposa Caterina con un sacerdote, que es el agustino, el padre Fariña, que es mártir del Escorial, que fue su director espiritual, vuelve a la fe y se hace protagonista de la acción católica. Por lo cual, don Eugenio, al convivir con Rovirosa, vio cumplido todo el proceso de sus sueños, aquello que él había escrito en las novelas de los años 20 y que nadie entendía en España, tiene la oportunidad en sus últimos años de vivirlo y protagonizarlo en la OAC.